amigos, bienvenidos al capítulo 46. Vamos a empezar a notificar al usuario desde los Intent Service. ¿Por qué los Intent Service? Porque son las clases que saben de primera mano qué registros se están sincronizando con el servidor. Por lo tanto, es el punto idóneo para poder notificar al usuario de qué es lo que está sucediendo en la sincronización. No nada más un cuadro de diálogo y ya, sino ya utilizar nuestras notificaciones personalizadas que habíamos creado en capítulos anteriores. Entonces, para esto, primero necesitamos adecuar un poquito nuestro HTTP Service Broker, en el cual teníamos este for each. Necesitamos reemplazarlo por un for tradicional. ¿Por qué? Porque en el for tradicional sabemos el índice en el cual se encuentra la iteración. Ahora, con esto nosotros ya podemos decirle cuál es el progreso actual y cuál es el progreso máximo. Entonces reemplazamos este for. Obviamente nos va a marcar error aquí. Cambiamos este bin por esta llamada a nuestro objeto createList y obtenemos el bin que se encuentra en la posición i. De esta forma ya tenemos acceso al índice y podemos agregar esta otra propiedad, que sería cuál es el progreso máximo que puede tener esta notificación en progreso, y va a ser el tamaño de la lista. Entonces, por lo tanto, le pasamos createList.size. Después tenemos aquí este otro put extra en el cual le vamos a dar el progreso actual y le pasamos i más 1. ¿Por qué más 1? Porque recuerda que i lo estamos comenzando en la posición 0. Los índices en un array list siempre comienzan en 0. Necesitamos aquí decirle al usuario si ya se sincronizó en el post el primer contacto. Entonces no le vamos a decir sincronizaron 0 porque ya pasó 1. Entonces, por lo tanto, necesitamos darle sincronizado 1. Por eso es i más 1. Vamos a repetir el mismo proceso, la misma solución para los otros métodos de HTTP. Entonces cambiamos este for, ponemos otra vez el for tradicional, cambiamos nuestro bin, nada más que aquí la diferencia es que en el bin ya tenemos dos llamadas al objeto bin. Entonces aquí sí vale la pena crear un objeto de tipo JSON bin. Pues vamos a hacerlo. En la línea 50 declaramos JSON bin, nuestra variable bin, y lo obtenemos de la lista de actualización o actualizados. Entonces ya podemos pasarle aquí nuestro objeto bin. Vamos a reemplazar y le ponemos aquí bin. Es muy sencillo lo que estamos haciendo. Igual le pasamos aquí el tamaño máximo de la lista y el progreso actual. Queda igual, no hay ningún cambio especial. Y hacemos lo mismo con el método delete. Fíjate que no lo hemos hecho con el método get, porque el método get es para obtener del servidor, el cual por el momento no estamos implementando, pero la verdad es que podríamos hacerlo igual. Pero de alguna forma necesitamos saber que el servidor nos avise primero cuántos objetos hay en el servidor que hay que descargar. ¿Ok? Entonces no es tan sencillo, porque aquí sí sabemos cuánto es porque toda la información la tenemos en el teléfono. No la estamos descargando del servidor. ¿Ok? Si vamos a descargar, primero necesitamos que el servidor nos envíe una notificación diciéndonos cuántos objetos hay que descargar, y a partir de ahí entonces empezar a restar. Y diferentes, tú puedes implementar tu propio algoritmo si lo consideras necesario, y bueno, pues la verdad es que ya tú crearías toda la estructura de lo que sería el HTTP GET. Ahora, ya que implementamos aquí nuestro broker, vemos la estructura, se mantiene ya correcta, no le hicimos nada al GET, tenemos ya hecho el post, el put y el delete, que son los tres métodos HTTP que estamos utilizando en nuestra clase. Entonces vamos a abrir las clases correspondientes de los Intent Service. Aquí, para abrirlo desde el código, oprimes Control y le das clic a la declaración de la clase o a la declaración de una variable, y te va a mandar directamente a su firma, a su declaración de apertura del objeto, del contenido, del elemento que tú quieres visualizar. Esto funciona con los métodos, funciona con la creación de clases, funciona con las variables, con cualquiera de ellos. Vamos a ir reemplazando nuestro código. Aquí en donde, si empezamos con el HTTP Delete Service, le estoy quitando ya este log
no lo vamos a necesitar ya porque pues ya terminamos esa fase de pruebas de este código. Lo que va a proceder es empezar a modificar el código para que ya notifiquemos al usuario. Vamos a hacerlo así, vamos a ponerlo en la línea 46 en nuestro Notification Controller. Le pasamos el Notify, pero para hacer el Notify necesitamos darle el ID que va a tener nuestra notificación. Es importante pues identificar por aquí algún ID que nosotros podamos inventarnos por el momento. Entonces vamos a declararlo, nos regresamos a la clase HTTP Service Broker y en esta línea 24 estamos declarando cuál va a ser el ID para el servicio de sincronización. Le vamos a poner un valor X, no importa cuál valor pongas, le vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5. Tú puedes llevar pues algo más ordenado, ¿no? Una nomenclatura o unos encabezados o ya sea tu forma de programar, la organización que tengas, pues depende mucho de eso, ¿no? Vamos a pasarle aquí el Notify, recibe el título, el mensaje, el ID y dependiendo de cuál de los tres usemos, si va a llevar el progreso actual o si va a ser en ongoing o en progreso. Vamos a poner de entrada lo que es el título que va a llevar, que es en nuestro caso nuestra agenda de contactos. Vamos a sincronizar los datos con el servidor, entonces le damos aquí sincronizando datos eliminados. Y como tercer parámetro le pasamos el ID que va a tener asociada la notificación. En este caso estamos primero manejando el método onHandleIntent. En este estamos declarando que si la respuesta fue 200, quiere decir que se le va a poner aquí esta notificación que va a ser a partir del ID que acabamos de crear. Este es algo padre ya realmente la plataforma o la estructura de notificaciones de Android, porque el chiste es que tú pases el ID y el ID es el que hace toda la magia. Por ejemplo, si tú tienes una notificación de, supongamos, de eliminar un contacto y le pasas el ID 1, 2, 3, 4, 6 y después vuelves a mandar una notificación con el mismo ID, lo que va a hacer es que va a reemplazar el contenido de la notificación si es que todavía está en la pantalla del teléfono. Esto ayuda a optimizar recursos. También si tú estás actualizando, por ejemplo, ¿dónde se puede, digamos que corroborar esto que te estoy diciendo para que no quede como un acto de fe, por así decirlo? Es que cuando mandamos esto, que es el progreso actual y el progreso máximo, si pasamos, de hecho tenemos que pasar el mismo ID. Pasamos el mismo ID y se actualizan automáticamente el progreso actual. Entonces ya no va a ser necesario notificar, cambia el progreso, quito notificación, vuelvo a notificar. Ese sería el proceso natural como se podría hacer. Pero la verdad es de que mientras tú le pases el mismo ID, va a reemplazar el que se encuentra con el nuevo contenido. Con el nuevo progreso, nuevo texto, nueva imagen, lo que tú quieras y lo que necesites. En este caso pues estamos cambiando únicamente lo que sería nuestro progreso. Por eso es que ahora aquí en nuestro onHandleIntent de HTTP de Lead Service le estamos pasando lo que recibimos en el intent de Max Progress y Current Progress. De esta manera ya tenemos aquí nuestro ID de sincronización y los progresos actuales. Ahora tenemos aquí este método que era la respuesta. Se me está ocurriendo algo. Podríamos pasar este código que tenemos aquí, que acabamos de crear ahorita, podríamos pasarlo a Process Response, porque en realidad necesitamos notificarle al usuario después. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, envío un objeto a que se elimine del servidor? Pero resulta que en ese momento le notifico al usuario, ya se eliminó uno de uno en el servidor, pero el servidor todavía no me responde. Entonces el problema es que si el servidor está caído, yo ya le notifiqué al usuario que ya se hizo la operación y resulta que no. Entonces vamos a moverlo, vamos a cambiarlo esto, vamos a ponerlo en esta línea, lo pegamos
y nada más es necesario pasarle en el process response este objeto intent como parámetro para que se siga la misma cadenita, ¿no? Obtenemos el extra de lo que sería el max progress, el current progress sin ningún problema. Mantenemos ahí ese to do, o sea, por el momento ahorita ya estamos implementando la estructura. Ahorita vamos a ver qué hacemos con él. Y vamos a repetir las mismas operaciones aquí. Fíjense que ahorita tenemos estos IDs, pues por así decirlo, que habíamos utilizado para el switch, para saber si era por get, por post, por delete, por put. Entonces vamos a hacer esto, vamos a reutilizar ese código y vamos a declarar un ID por cada método HTTP que vayamos a utilizar para las notificaciones. Entonces declaramos en la línea 27 del HTTP delete service un notification-id. ¿Por qué? Porque le vamos a pasar el ID de sincronización que creamos hace rato más el número que habíamos utilizado dentro de nuestro switch. ¿Esto con qué finalidad? La finalidad es de que el ID sea diferente para el delete, para el put y para el post. Va a tener el mismo patrón 1, 2, 3, 4, 5, pero si el delete tenía en el switch tenía el valor 4, por ejemplo, entonces va a decir 1, 2, 3, 4, 9. El otro va a ser 1, 2, 3, 4, 7 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de esta manera ya creamos un ID basado en el ID de servicio de sincronización más el ID del método actual en el cual se está haciendo la sincronización, que en este caso es el delete. Entonces así hacemos una pequeña diferenciación. Una cosa son notificaciones que se den desde el broker y otra cosa son las notificaciones que se dan desde el delete, las que se dan del put y las que se dan del post. Vamos a dividirlas para de esta manera no mezclarlo. Entonces así ya le puedo yo notificar al usuario, por un lado, se eliminaron tantos, por otro lado, se actualizaron tantos contactos y por otro lado, se subieron tantos contactos o se guardaron, se respaldaron en el servidor para cada uno de los métodos. Igual podríamos utilizar una estructura de una notificación más compleja en donde tenga 3 barras de progreso, en la cual en unas se esté dando cuántos se están eliminando, en otras cuántos se están actualizando y en otras cuántos se están insertando. Esto podríamos haber hecho en una notificación sola, pero sería una notificación más grande y no se recomienda que sea tan grande. No es muy bueno tener una notificación enorme, tiene que ser realmente algo pequeño en donde el usuario se dé cuenta que algo está sucediendo, toca la pantalla y ya lo mande al activity que le corresponde. De esta manera pues el activity ya le notificará a detalle qué es lo que está haciendo, pues ya no es necesario hacer toda la estructura otra vez. Vamos a este HTTP put service, tenemos aquí nuestro método process response. Vamos a dar este log simplemente ahorita para dejar pendiente esto. Ya tenemos una respuesta del servidor. Lo único que vamos a hacer es presentar en la consola que nos aparezca cuál fue la respuesta. Entonces le damos aquí un string.valueOfData. Acuérdate que con nuestro objeto ObjectMapper estamos leyendo la respuesta del servidor en un hash map. Muy bien. Copiamos nuestro código, lo pegamos aquí y vamos a hacer que el log también nos muestre qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo Android cuando le responde el servidor y de alguna manera saber que la respuesta sea pues afirmativa, ¿no? En caso de que nos esté marcando por ahí un error, pues no notificarle, aquí podríamos hacer eso, no notificarle que se hizo esa sincronización con el usuario, ¿no? Aquí eso faltaría, ¿no? Una especie de un if en la línea 66 para decir si la respuesta fue ok o fue error o cualquier otra cosa que no sea ok, pues no le notifico al usuario, o sea, a lo mejor le notifico error de sincronización. O sea, si ya hacemos la aplicación más profesional, más compleja, podríamos hacer un if precisamente en este código. Copiamos nuestra lógica de generar nuestros IDs independientes para cada uno de los métodos. Entonces le cambiamos aquí el HTTP post,
Le dejamos el mismo nombre, Notification ID, a seguir la misma estructura. Aquí tenemos nuestro Process Response. Vamos a pasarle el intent que necesitamos que el otro reciba para poder obtener los procesos de cuánto es el progreso máximo y el progreso actual. Le pasamos este intent. Vamos a cambiar por aquí. Le ponemos la declaración de intent, coma, y ahora va a ser necesario que nosotros creemos la estructura que va a recibir ese intent. Ahora fíjate que ya tenemos aquí ya tenemos un intent más, que es el cual nosotros estamos creando para lo que es el contact receiver, el broadcast receiver que habíamos creado anteriormente. Vamos a cambiarle el nombre con Shift F6. Vamos a cambiarle el nombre a todo para cambiarle a este que diga resp intent. De esta manera ya diferenciamos entre el intent que estamos recibiendo y el intent que estamos creando para poder, pues ahora sí que lanzar la notificación o el evento al contact receiver. Vámonos de este lado. Vamos a seleccionar el código que estábamos trabajando. Lo copiamos. Ahora a mí me gusta mantener los métodos pues lo más chicos posibles. Yo sé que hay veces que no se puede hacerlo más pequeño, pero siempre hay que buscar la forma. Entonces, aquí ya tenemos bastante código. Mi recomendación es crear otro método más. Tampoco hay que saturar las clases con tantos métodos, ¿no? No hay que hacer una clase enorme, porque pues cada vez se vuelve más difícil para los que hacen la labor de tester. Entonces, pues les vamos a complicar la existencia. Vamos a entrar aquí, creamos este método que es notificar respuesta y ahí centramos todo lo que tenga que ver con notificaciones en base de las respuestas del servidor. Es aquí, como yo les comentaba, que se puede obtener la respuesta y vemos si fue efectiva. Pues le notificamos al usuario que se sincronizó y de lo contrario le decimos que hubo un error. Vamos a guardarlo. Nos regresamos aquí al put service y vamos a manejar la misma estructura. Ahora fíjate en un detalle, aquí este código se repite exactamente igual para todos, menos en la cadena descriptiva. Podríamos crear, pero esto ya implicaría reestructurar parte de nuestro código. Podríamos crear una clase padre que herede de intent service y tenga este método ya definido. Podríamos dejarlo como un método abstracto y que cada clase se encargue de implementar la estructura, o bien podríamos dejarlo como un método concreto, pero que además de que reciba el intent, reciba el string, que sería el mensaje que quieres que tenga, precisamente este mensaje, que es el que cambia con cada uno, el resto es igual. Esto para reutilizar el código, ¿no? Pero bueno, ya depende de tu forma de programar, lo que quieras optimizar. Y si lo consideras prudente, pues se puede implementar, ¿no? Ahorita ya tenemos guardados todos los cambios. Ya creamos nuestro notificar respuesta. Igual vamos a ponerlo aquí en el delete. Ya lo habíamos hecho, pero pues vamos a unificarlo todo. Vamos a hacerlo lo más, como dirían nuestros amigos argentinos, lo más prolijo posible, ¿no? Lo mejor de nuestra forma de programar. Hay que mantener siempre nuestro código que sea lo más legible posible, lo más fácil de entender. Porque de lo contrario, pues hay veces que dejamos este proyecto, nos vamos a uno nuevo y resulta cuando retomamos y dices, híjole, ¿y aquí qué dice? ¿No? ¿Qué fue lo que escribí? ¿Qué es todo este código? Ya no lo entiendo, ¿no? Porque hicimos todo un revoltijo, un masacote de código que luego ni nosotros mismos entendemos. Entonces siempre hay que mantener cierto orden. Ahorita pues tenemos ya implementado nuestra estructura principal. O sea, lo que queríamos lograr era pues unificar las llamadas a lo que sería nuestro Notification Controller para que todo quedara en el lugar que le corresponde. Ahorita estamos viendo aquí que este es el método que hicimos el capítulo anterior. No le habíamos hecho pues ya nada en este momento. De hecho, a final de cuentas ya nuestro Notification Controller queda de esta forma.
y así obtenemos una infraestructura pues mucho más estable en el aspecto de qué es lo que voy a notificarle al usuario. Como les comentaba al principio, ustedes pueden crear su notificación lo más compleja posible, lo más sencillo, depende de qué es lo que necesiten. Fíjense que ahorita teníamos por acá una notificación que estábamos utilizando en nuestro main activity, y la verdad es que no valía la pena dejarlo aquí, sino era lo más prudente ponerlo en los intent service. Entonces estamos buscando cuáles son los usos de nuestra clase y nada más deben quedar estas tres: del HTTP delete, el HTTP post y el HTTP put. Te recuerdo, en el get no lo hemos implementado porque no estamos obteniendo información del servidor. Compilamos nuestro código para ver que todo se encuentre correcto. Les recuerdo que el hecho de que compile nuestro código no significa que está bien. Puede haber errores semánticos, errores de lógica, pero pues bueno, por el momento vamos a guardarlo en nuestro control de versiones local. Le damos commit. Le vamos a poner un simple mensaje para poder identificar este estado que dejamos del proyecto, que son las notificaciones personalizadas. Y bueno, pues en el siguiente capítulo vamos a ya realizar las pruebas, hacerle una que otra afinación que nos queda pendiente, pero lo vamos a dedicar a hacer ya las pruebas de nuestras notificaciones personalizadas. Por el momento es todo. Muchísimas gracias por todos sus comentarios y por seguir en este canal. Que tengas un excelente día.